Aquí está el... Uy, parece que lo está arrastrando el Mustang. Parece que se lo llevó efectivamente, se lo lleva de sombrero. Y con él también me arrastra a mí. Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en el circuito de Mugello, pero en esta oportunidad en la clase B de coches modificados de multijugador destacado. Y como ves, estoy a bordo de la Ferrari Dino 246 GT de 1969, que es un coche espectacular y muy competitivo. Es un coche con motor central trasero, que la verdad brinda muy buena maniobrabilidad y buena potencia, y también un desarrollo de velocidad punta muy favorable. Lo suficiente como para meterse en la pelea del podio. Y ahí vemos a un Subaru en los límites, por fuera, no quiere líos, no quiere pelea. Y allí el Nissan Z impacta en la parte posterior al Camaro, que también lo deja neutralizado y se sale un poco. Los coches más pesados están sufriendo en este circuito. Ahí vemos un Toyota GT que también abandona los límites de la pista y se fue a la arena. Ahora me meto en la octava posición, justo detrás de la estela del Cayman GTS 2015, que por cierto está esta semana en la clase destacada semanal y no te lo puedes perder porque es un coche muy divertido y muy fácil de tunear. Así que vamos a ver qué pasa a continuación. Ahí vemos más adelante, vemos a un coche que se tambalea, creo que es un Corvette Stingray, que también es un coche meta en esta categoría, pero uy, ahí levantó polvo, se salió de los límites y lo aprovechan los amigos que van adelante. El Mustang Fastback, el Toyota MR y el Cayman, ahí sí se quedó un poco relegado, no pudo aprovechar la ventana porque el Stingray corrigió y se volvió a meter en el asfalto y aprovechando toda la potencia del coche. Así que ahora estamos de vuelta en la recta de las emociones, recorriendo ya la segunda vuelta de las 7 pautadas en el circuito, y estoy batallando allí también, estoy tratando de exprimir todo lo que tiene el Dino, pero sin dejar de lado que tengo que ser muy precavido con la trazada, porque me puedo ir largo, se me puede deslizar y puedo perder el control con mucha facilidad, como le está pasando aquí a Grader Relica 22 en el Stingray, que está teniendo de verdad muchísimos problemas y cada vez se está quedando más y más y más en las curvas. Eso para mí es una buena noticia. Y al mismo tiempo también, bueno, lo que tenemos es que tener un poco de paciencia, esperar a que siga cometiendo errores. Mientras más se presione, mientras más vigile el retrovisor, más propenso a cometer errores que nos puedan favorecer. Ahí se vuelve a tambalear justo por encima del piano. No es buena idea, la verdad, para este corredor meterse en los pianos de esta pista porque son resbaladizos como si tuviesen jabón encima, Así que de vuelta en la recta de las emociones, como puedes ver, esto se está pasando rápido. Ya estamos recorriendo la tercera vuelta de las 7 pautadas en el circuito y por ahora todo permanece estático. Sigo en la octava posición. Vamos a ver si otro corredor se sale o si más adelante llega a haber algún otro conflicto que podemos aprovechar. Ya vemos el Cayman que se sale repentinamente. Se le deslizó y perdió el control, eso es lo que les estaba diciendo. Ahora estoy presionando en un costado al Stingray, que trata de conseguir espacio por encima del piano, pero se queda corto. Lo sorprendo, consigo mejor tracción, lo supero sin mayor inconveniente y ahora estoy metido en la sexta posición. Sí señor, qué buena noticia para el Dino, que seguimos avanzando, pero todavía queda muchísimo tramo por delante, con la buena fortuna de que las gomas resistan hasta el final. Cuando estamos recorriendo la cuarta vuelta, estamos ahora en el corte, luego del recta de las emociones. Vamos a ver si me puedo ir acercando, estoy contando algo de tiempo y vemos allá adelante otro coche que se sale del circuito y se va de frente contra el muro de contención. Y vaya que iba rápido porque pasó de largo del montículo de tierra, Y seguimos batallando con la tracción. Mantengo a raya a Grader Relica, que sigue también peleándose ahí la sexta plaza, el Stingray, y me estoy acercando cada vez más al MR, que llevo adelante en la cuarta posición. Si tengo suerte, podré meterme muy pronto en su rebufo también para presionar. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito, sigo avanzando, exprimiendo toda la potencia, pero el MR es un coche más ligero. Vemos allí un rezagado que también se sale fuera de los límites, pero logra ingresar de nuevo al circuito con serios problemas. Nada grave para nosotros. Seguimos buscando los medios, buscando cortar los espacios, y vemos otro corredor que se acaba de salir. Este sí me interesa, este es el Ford Mustang, que por alguna razón que desconozco perdió el control
y nos da a nosotros el avance a la cuarta posición y el MR se mete en el podio. Así que ahora lo que me queda es presionar y seguir avanzando para ver si el MR también comete algún otro error o si puedo hacer el adelantamiento tan esperado, que no es tarea fácil. Allí me acerco en algunos tramos, pero muy pronto él pisa fondo y me deja ligeramente atrás. Definitivamente tiene que ver con un tema no de potencia sino de peso. Aún así el Ford Mustang regresa, por más no se ha rendido y está utilizando toda la potencia de ese hermoso V8 para tratar de recuperar lo perdido, y aún así se controla bien, frena, mantiene la tracción y respeta allí el lugar del MR. Así que yo me meto por la parte profunda de la curva, lo presiono, lo arrincono, le quito el espacio y lo dejo neutralizado. Y vamos a otro corredor que se acaba de salir en el mismo punto que el Ford Mustang. Es un Exocet. Aquí está el... Uy, parece que lo está arrastrando el Mustang. Parece que se lo llevo efectivamente se lo lleva de sombrero y con él también me arrastra a mí y me neutraliza. Pude entrar de nuevo a la pista, no perdí muchas posiciones, pero me quitó los chances de meterme en el podio cuando ya esto está terminando. Qué lamentable. ¿Qué habrá pasado allí, ¿Qué fue lo que pasó? Para mí que hay algún tipo de rifirrafe, hay algún conflicto entre el Mustang y el Exocet, que ahora tiene que conformarse con la quinta plaza y le pusieron una penalización de 4 segundos 800 milésimas. ¡Qué barbaridad y qué lástima! Ok, estamos viendo la repetición del Mustang. Estoy averiguando qué fue lo sucedido. Ahí viene el Exocet por dentro, lo empuja y lo saca. Lo sacó de la pista. Eso fue lo que sucedió. Y entonces, claro, el compañero del Mustang, ahí le adelanta el MR y ahí lo adelanto yo. Eso fue lo que sucedió. Entonces él ahora está buscando venganza, por supuesto. Y va a correr lo mejor posible cuando le queda muy poco por terminar para tratar de vengarse del Exocet. Y aún así, pues también tenemos que aplaudir al Mustang, porque a pesar de su frustración, él respetó al MR y también me respetó a mí, en la medida de lo posible. Y la verdad es que, bueno, fue lamentable lo que va a suceder a continuación. Aquí es donde se nota cuando él está aprovechando ahí el rebufo y está aprovechando toda la potencia, se va por la derecha para tratar de sorprender en la curva y quitarme allí los espacios para que no pueda maniobrar. Cuando observa que el MR está frenando, él frena también de manera eficaz y me abre allí el espacio para que yo me meta por la parte interna. Y ahí queda neutralizado porque tiene que obligatoriamente frenar para darme el acceso en la curva. Y es en esta curva, en este tramo, cuando vemos allí al Exocet, que también pierde el control y se sale de la pista. Y por supuesto, el amigo del Mustang lo aprovecha para tomar venganza, lo arrastra, lo ramea y yo caigo en ese conflicto como daño colateral. Qué lamentable.